7:45 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ya está con nosotros Juan Carlos Alemán, exdiputado a la Asamblea Nacional, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, a quien saludamos y le damos la bienvenida a Primera Página y a Globovisión. Señor Alemán. Gracias por la oportunidad, Gabriel. Vaya un saludo para toda la audiencia y por supuesto para este equipo que les acompaña. Son muchos los temas. Vamos a hablar del revocatorio, la movilización que tienen programado en el Partido Socialista Unido de Venezuela para el día de hoy, también del diálogo. Antes de entrar en esos temas, en su condición de haber sido diputado a la Asamblea Nacional y por mucho tiempo además integrante de, entre otras comisiones, la Comisión de Política Interior, sí me gustaría conocer su apreciación respecto de este titular que vamos a encontrar en el diario Panorama. El diario Panorama destaca en el cintillo inferior: presten atención, fiesta y muerte en cárcel del estado Guárico. Ocurrió una detonación de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela. Se habla de forma extraoficial, señor Alemán, de al menos 11 personas fallecidas. Confirmados hay ya 4, pero de forma extraoficial hablan de 11 personas fallecidas. Y el motivo fue que un PRAN de ese centro de reclusión estaba celebrando su cumpleaños. Hubo invitados especiales, grupos musicales y todo eso es lo que se ha denunciado. ¿Por qué se siguen viendo esas cosas dentro de un centro penitenciario en Venezuela? Bueno, recordemos que el tema penitenciario no es un tema nuevo, no es un tema novedoso. Desde los tiempos del retén de Katia se han vivido situaciones parecidas o muy similares. Yo creo que lo importante aquí es reconocer el trabajo arduo que ha hecho la ministra Iris Valera, quien hasta los momentos tiene en el país casi un 80% de las cárceles están bajo el nuevo régimen, un régimen que busca la inserción social del privado de libertad, busca la nueva conducción dentro de los mismos recintos, busca darle actividades de manera permanente para sacarlo o reinsertarlos en la sociedad. Entonces, por un hecho aislado, yo creo que no pudiéramos nosotros juzgar una gestión tan importante como es la que ha tenido la ministra Iris Valera y el salto cualitativo y cuantitativo que ha tenido la revolución bolivariana en materia carcelaria. En estos momentos son 4 o 5 cárceles del país las que falta por incorporarse al nuevo régimen penitenciario y bueno, se está trabajando en ello precisamente para evitar situaciones como la que usted está planteando en este momento. Pero ¿qué opinión le merece a usted como dirigente del partido de gobierno, además como una persona que tiene años trabajando en la calle, el hecho de que un PRAN dentro de un centro de reclusión celebre su cumpleaños, invite grupos musicales, prácticamente una fiesta? La información dice que un garitero, es decir, un recluso que es como custodio de alguna zona, jugaba con una granada y le estalló. Bueno, por supuesto que merece... Porque hay una granada dentro de un centro penitenciario. Merece el rechazo, pero nosotros debemos reconocer, nosotros debemos entender situaciones como la que se siguen presentando en nuestro país, donde a través de la frontera venezolana, una frontera caliente, una frontera muy activa, siguen ingresando productos del paramilitarismo, armas de guerra, siguen ingresando granadas y todo este tipo de municiones, y bueno, no es extraño que un reo puede adquirir este tipo de insumos. Lo que sí es... Pero eso solo se logra con complicidad de la Guardia Nacional, de los custodios, de autoridades venezolanas. Pero por eso vamos al nuevo régimen penitenciario. Hay cárceles que están en esa transición para llegar al 100% del control de las cárceles. Yo te invito, Gabriel, invito a las cámaras de Globovisión a que con el equipo de la ministra vayan para que vean el mecanismo utilizado en cárceles como El Rodeo, por ejemplo, donde hay régimen, donde precisamente hay una nueva concepción del tratamiento al privado de libertad. Además se reconoce, por ejemplo, el cambio en este nuevo modelo en la cárcel modelo de Coro, por ejemplo, con nuevas instalaciones, etc. Lo cuestionable en este caso es que no ha llegado todavía a otros centros penitenciarios que ocurren cosas como esta. Son 4 o 5 centros penitenciarios al momento que son los que faltan por ingresar al régimen y se está trabajando en vías de eso. Por supuesto que todo merece el rechazo de una acción como esta de todos los sectores de la sociedad venezolana. Apartándonos un poco de este tema, para hoy se estaba esperando un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto de lo que va a ser el proceso para
recaudar el 20% de las firmas que daría con la activación del referéndum revocatorio presidencial. El vicepresidente Aristóbulo Istúriz y varios dirigentes del PSV dicen que este año no habrá referéndum revocatorio, pero el CNE no ha dicho todavía nada, no ha dicho ni que habrá, tampoco que no habrá referéndum revocatorio. ¿Qué opina Juan Carlos Alemán? Bueno, el referéndum revocatorio es un mecanismo de participación establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como tal tiene mecanismos para su activación. En principio, hay que, a todos aquellos sectores que adversan al gobierno revolucionario, al primero que tienen que reclamarles a su dirigencia política. No haber activado el referéndum revocatorio en las fechas previstas para ello no es una falla que se le pueda atribuir al gobierno revolucionario. No es una falla el hecho de que en el mes de enero, por cierto que la página de Súmate lo tiene previsto, lo establece dentro de su página, dice que efectivamente el presidente Nicolás Maduro está dándole continuidad al gobierno para el cual fue electo el presidente Hugo Chávez y en ese contexto correspondía activar el mecanismo a la mitad del periodo, o sea, en el mes de enero. No lo hizo la Mesa de la Unidad Democrática por sus diferencias, por sus contradicciones, por sus problemas. Ahora se le quiere achacar a los sectores revolucionarios esa situación. Sin embargo, nosotros nos apelamos a lo que establece la normativa. En el 2007, el Consejo Nacional Electoral regularizó los mecanismos para ir a un referéndum revocatorio. Y nosotros debemos recordar lo que fue el referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez, allá por el año 2006, si mal no recuerdo. En esa oportunidad, cuando se le intentó hacer un referéndum revocatorio al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, se llevó aproximadamente 11 meses el proceso. En ese contexto, inclusive ha sido reconocido por sectores claro, pero no existía esta normativa que está vigente. Pero precisamente la normativa tiene ciertos mecanismos y esos ciertos mecanismos, por supuesto, hay alcabala. Nosotros, por ejemplo, no podemos permitir que en esas firmas que se están presentando hayan aparecido casi 11.000 personas fallecidas. Nosotros no podemos permitir, o nos parece extraño, el hecho de que estén firmando allí personas privadas de libertad, menores de edad, personas que están inhabilitadas para ejercer el proceso. Entonces, cuando tú ves esta serie de irregularidades, lo primero que te toca hacer es, nosotros vamos a exigir una revisión de todos y cada uno de los procesos. ¿Y no ven ustedes desde el partido de gobierno, señor Alemán, el referéndum revocatorio como una válvula de escape a la situación política, social que está viviendo el país en este momento? ¿O hay temor a contarse en las urnas electorales luego del resultado del pasado 6 de diciembre? Nosotros somos respetuosos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros en el año 2015 perdimos unas elecciones en el marco de la legalidad. Y lo primero que hicimos fue reconocer y decirle a los señores de la oposición, aquí tienen a sus parlamentarios, tienen su mayoría en la Asamblea Nacional, lo reconocemos. En ese contexto, nosotros lo que no estamos de acuerdo es a negociar lo establecido en la Constitución. La irresponsabilidad de los sectores de la derecha no es culpa nuestra. La falta de coordinación de esos sectores no es culpa nuestra. Entonces, en ese contexto, nosotros lo que no aceptamos es el chantaje, es la manipulación, es que los sectores oposicionistas quieran utilizar la Constitución a su antojo. Hay mecanismos establecidos y en ese contexto, evidentemente, nosotros tenemos también algunos derechos que nos asisten y lo vamos a ejercer a plenitud. Ahora, esto en el caso del referéndum revocatorio, pero ¿qué ocurre, por ejemplo? Estamos ya hoy a 16 de septiembre de este año 2016. Eso es lo que se refiere al referéndum revocatorio, lo que usted señala. ¿Por qué no se habla tampoco, por ejemplo, de las elecciones a gobernadores que según mandato constitucional deberían ser convocadas para este año porque en diciembre de este año fenece el periodo de 4 años para el cual fueron electos los gobernadores? Bueno, hay situaciones que competen fundamentalmente al poder electoral. Yo, Gabriel, tú me conoces, fui parlamentario durante 10 años y siempre fui de los que creí en la independencia de los poderes. El poder electoral en este caso le corresponde evaluar la situación. Ahora, yo lo que sí estoy convencido es que la situación social del país
la situación económica del país no permite que haya una elección de esta naturaleza. Y en este contexto hay un decreto de emergencia, pues precisamente por un tema económico. Hay un decreto de emergencia que establece precisamente o le da los poderes al presidente Nicolás Maduro para tomar algunas decisiones de manera tal de resolver el principal problema de los venezolanos. ¿Y cuál es el principal problema de los venezolanos? Precisamente el abastecimiento, precisamente garantizarle la alimentación a los ciudadanos y a las ciudadanas, y eso es lo que estamos haciendo. Es decir, que esa situación económica, señor Alemán, estaría por encima de lo que es, o de lo que decía el fallecido presidente Hugo Chávez, la voz de Dios, que era la voz del pueblo y que debía ser consultada siempre. En este caso, se sobrepone esa situación económica a escuchar la voz del pueblo a través de unas elecciones que además competen vía constitucional. Nosotros no nos negamos a escuchar la voz del pueblo. De hecho, esos mecanismos establecidos en la Constitución fueron precisamente producto o nacen de la mano de la Revolución Bolivariana. Ahora, sería ilógico pensar que nosotros vamos a ir a un proceso electoral y genera un inmenso gasto en una situación en la que estamos en este momento en el país. Nosotros, todo nuestro esfuerzo está enfocado a resolver la situación económica, la situación de abastecimiento, la situación de combatir la guerra económica que tiene a los venezolanos y a las venezolanas pegados contra la pared. Para irnos a la pausa, ¿por qué no habría dinero en la situación económica impediría la realización de una elección de gobernadores y no impide, por ejemplo, la realización de esta cumbre de los países del movimiento de los no alineados? Te lo respondo ahorita, te lo respondo. Ahorita mismo. Evidentemente que la realización de la cumbre es un hecho que ya está previamente pautado, es un compromiso internacional y le corresponde a Venezuela la presidencia. O sea, eso no se puede postergar y en ese contexto debemos nosotros cumplir con los compromisos internacionales. Eso no quiere decir que no cumplamos con los compromisos nacionales, pero hay situaciones porque que también estaban pautadas las elecciones a gobernadores. Claro, pero Gabriel, tú estuviste en el Parlamento 7 u 8 años. Tú sabes lo que implica un gasto de una campaña electoral, la organización de esa campaña electoral. Por ejemplo, el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Vicente Bello, quien fue diputado y es representante de la mesa ante el CNE, dice que no puede hacerse una elección en menos de 6 meses, lleva la organización. Entonces hay elementos allí técnicos que lo impiden, pues.